Ya, hola, buenas tardes, Edgar, buenas tardes. Hola Betty, buenas tardes. Es un verdadero gusto poder compartir de nueva cuenta esta charla en relación a lo que es la fatiga pandémica. Quiero darles la bienvenida a las personas que nos están escuchando. Les habla una servidora, maestra Beatriz Beltrán, directora general de IPSIE, y tengo el gran gusto de compartir de nuevo con mi compañero y amigo, el maestro Edgar Lomelí Aquino, para hablar de este tema que creo ha tenido un impacto grande, yo creo, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Edgar es psicólogo clínico, eh, y también tiene una certificación en terapia familiar sistémica y actualmente tiene una maestría en gestión directiva y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en acompañamiento humano. Y debo de decir que yo estoy muy orgullosa porque soy su compañera. Puedo decirlo así, Entonces, compañera. es un gusto, Edgar, que hayas aceptado mi invitación. Lo que me encanta es siempre tu disposición para trabajar. Creo, ahorita estaba pensando, cerca de 9 meses que no hacíamos esto, pero creo que hoy lo amerita. Estamos aproximadamente a 2 semanas de cumplir un año que se declaró la pandemia por parte de la OMS. Y ¿qué creíamos que iban a ser 40 días solamente, no? Acá en nuestro país, yo recuerdo haber recibido la información de que nos íbamos a resguardar en casa el 13 de marzo del año pasado. De hecho, te recordarás que nosotros pospusimos un congreso de inteligencia emocional, Sí, pues ya estaba todo asumiendo, listo. ya estaba todo listo, asumiendo con responsabilidad social, ¿no? El compromiso de protegernos y proteger a los demás. Entonces, gracias, Edgar, por estar aquí. Al contrario, Betty, muchísimas gracias. La verdad es que IPSIE es casa. Entonces, la verdad estoy muy contento y con muchas ganas de compartir este momento. La verdad es que tema, la fatiga pandémica, ¿no? Es bien importante el tema y sobre todo muy actual, ¿no? Es algo que estamos viviendo no solo a nivel local, esto no es una situación que pertenece ni a Hermosillo, ni a Guadalajara, ni a México, sino al mundo entero. Entonces, estamos ante algo completamente inédito para nosotros, para esta generación de humanos, no para la humanidad, porque ya la raza humana ha vivido algunas pandemias, pero para nuestra generación es inédito, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sí. lo que estamos viviendo es tan real como que tú y yo estamos en este momento aquí compartiendo y tanto nos están escuchando. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias a todos aquellos que se están conectando y que les pedimos que en cualquier momento, miren, tenemos este programa tan maravilloso, nos da la opción de estarlos leyendo en línea. Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacernos, los podemos leer directamente, ¿vale? Sí, así es, Edgar. Pues Oye, gracias. pues no sé si te gustaría, voy a brindar algunos datos, ¿no? En relación a esto del COVID, que es un virus que pues realmente está prácticamente en todo el mundo. Creo que son muy poquitos los países que no tienen casos de COVID. Se pueden contar, según yo, con la palma de una mano. Pero desde hace un año, en enero, que se notificó sobre los primeros casos de COVID y del Todo era 11 de de Wuhan, marzo, ¿no? sí. Porque en eh, diciembre fue el primer caso allá en Wuhan, ok, sí, 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 sí. pero en enero fue cuando empezó esto a dispersarse. Así es, y sobre todo se veía que era un virus mortal en su Sí. momento, muy poca gente sobrevivía. Estaba revisando datos, Edgar, y tenemos más, en este año se han infectado
se han contagiado de COVID, más de 112 millones de personas en el mundo. Y lamentablemente tenemos más de 2 millones de muertes también en el mundo. Los casos en México son de 2 millones en lo que va de este año y lamentablemente pues han fallecido más de 180,000 personas en nuestro país, ¿no? Y eso ha tenido un impacto muy fuerte desde el ámbito financiero, desde lo que es el trabajo, el distanciamiento social, la soledad, o sea, ha acarreado toda una serie de complicaciones adicionales a la misma enfermedad. Qué tremendo, qué tremendo. Creo que son datos, fíjate, Beatriz, estos datos parecieran números. Exacto. Y ese es uno de los primeros, de las primeras consecuencias de esta fatiga pandémica. Sí. Nos estamos normalizando a escuchar datos de contagios, de muertes, que el riesgo es deshumanizarnos. El riesgo es, sí, van 1,000, 8,400 muertos, ¿no? O sea, 1,400,000 muertos a nivel mundial. Perfecto. Solamente que hay una gran diferencia. Yo creo que a mitad del año pasado, del 2020, por ahí de agosto, todavía en nuestro país, los casos de muertos a causa de complicaciones derivadas del COVID eran un poco lejanos, ¿no? O sea, era el primo del amigo del vecino, pero hoy es muy cercano. Hoy, lamentablemente, muchas familias, muchos conocidos han perdido a gente muy querida y cercana. Entonces ha dejado de ser una cifra fría, publicada, para ser precisamente una realidad. Y se siente distinto. Se vive distinto. Sí, nos alcanzó, como dices, la realidad, ¿no? Y pues por esto creo en lo complicado que ha sido es que estamos decidiendo tocar este tema que es la fatiga pandémica y todo lo que implica con ello, Edgar. Entonces, veíamos precisamente que aproximadamente en noviembre, por primera vez la OMS estableció este nombre de fatiga pandémica a todo el agotamiento mental que estaba presente como consecuencia de la amenaza del COVID. Y también todo lo que conlleva, sobre todo las medidas precautorias para evitar contagios, como lo es el distanciamiento social, usar cubrebocas, evitar abrazos, lavarse las manos, el trabajo desde casa que nos cambió la vida. Entonces, las consecuencias del COVID precisamente es ese confinamiento y la dificultad para ver a nuestros seres más queridos. Y entre otras muchas cosas que nos lleva a ese agotamiento emocional. Sí, y justamente la Organización Mundial de la Salud acuña o propone este término de fatiga pandémica, no tanto a las manifestaciones digamos, iniciales, ¿no? O sea, de lo que esto había provocado el distanciamiento social o, como fue dicho de manera pública, ¿no? O una sana distancia, que fue el término acuñado más bien en nuestro país, que en este momento quisiera hacer un paréntesis, si me lo permites. Creo que más allá las palabras son poderosas, Betty, y la manera en la cual nosotros hacemos narrativa de nuestra experiencia, esto influye directamente en nuestra vivencia, en nuestro modo de entendernos y vivirnos y plantearnos, ¿no? Y cuando nosotros decimos distanciamiento social, precisamente era un análisis que escuchaba hacer a un gran maestro que quiero mucho, Enrico Cazzaniga, del Centro Milanese de Terapia de la Familia en Milán, Italia,
Él decía, en Europa nos obligaron a hacer distanciamiento social. Eso significaba, de alguna manera, entender que el otro, es decir, que la sociedad era peligrosa. El otro, el ser humano, el que es como yo, representa un riesgo por Sí, lo cual hay que distanciarme de él, hay que separarse de él. Entonces, esto provocó precisamente un efecto en la sociedad. Y cuando salimos y cuando algunos que hemos regresado a trabajar de manera mixta o algunos otros que todavía siguen en el teletrabajo y tienen sí, contacto porque empiezan a saber que fulanito de la oficina ya le dio COVID y que fulanito está saliendo y de repente volver a encontrarnos y seguir, es que ya tuvo, me contagiará, seguirá todavía contagiable, no contagiable. Esta situación, ¿no? Está provocando fatiga pandémica, ¿no? Entonces, el término de sana distancia, que él estuvo por acá en México recientemente y lo escuchó, decía, es que esa es otra realidad. Es decir, mantengo una distancia porque es necesaria para la salud de todos, ¿no? así Sí, es. y que era una realidad distinta. Cierro el paréntesis porque precisamente la Organización Mundial de la Salud habla de este hartazgo, de este cansancio, de las medidas precautorias, de las medidas protectoras de esta pandemia, ¿no? Entonces, sí entendemos, la población entiende que es necesario la higiene de las manos, es necesario el mantener la distancia, el usar el cubrebocas, etcétera, pero estamos cansados, ¿no? Es decir, estamos cansados de no abrazarnos, de no vernos, de Sí, cuidarnos, de sentir este riesgo constante, ¿no? Porque además es más palpable y más cercana a la muerte de los seres queridos. Entonces, es una fatiga, es un cansancio, es derivado de la larga exposición al riesgo. ¿Cómo así ven? es. Me agradezco mucho esto que estás diciendo precisamente porque esa larga exposición al riesgo hace que las gentes eh, tratemos de mitigar esas precauciones y obviamente se incrementa el riesgo de contagio, ¿no? Eso es como consecuencia de lo que es la fatiga pandémica. Pero fíjate, algo que sucede con nuestra mente, nuestro cerebro, y como tú dices, las palabras son poderosas, ese distanciamiento social, o sea, cómo estoy viendo al otro, se activa en automático en nuestro cerebro una parte muy importante que es la amígdala, que nos alerta ante el peligro, y nuestro cuerpo se prepara, Edgar, para reaccionar, o sea, me tengo que cuidar, me tengo que defender de un riesgo palpable a mi vida, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, lo que busca el cuerpo es enfrentarse al peligro para tratar de sobrevivir y obviamente todo eso provoca cansancio crónico, dificultades para dormir, alteraciones en la alimentación, cansancio, como les comentaba, desmotivación, incertidumbre y quejas constantes. Entonces, vean cuán importante es estar reconociendo todo esto que nos está pasando. Ahorita nada más les comparto a quienes nos están escuchando. Yo quisiera arrancar a ver a mi papá a Los Mochis. Él está allá. Y así en mi fantasía digo, ya me desocupó el viernes de trabajar y a lo mejor el sábado temprano agarramos todos la camioneta y nos vamos y estoy, pero con la expectativa en cuanto a mi emoción, pero también mi razón me dice, hey, cálmate, vete, no lo vayas a exponer, aunque nosotros estamos guardados aquí en casa, pero ¿por qué? Si me dice, sí, estoy cansada de estar guardada, así digo yo, ¿no? De estar aquí en casa, que es una bendición poder estar trabajando, el teletrabajo, eh, pero genera ansiedad. Esta posibilidad de decir, quizá me contagie y no sé cómo me irá, porque hay riesgo palpable. Exacto, sí, totalmente.
Y tocas algo bien, bien importante. La Organización Mundial de la Salud habla sobre la fatiga que afecta directamente a la motivación, ¿sí? La motivación respecto a los factores o las conductas protectoras. Así es. Cuando tú dices, es que me cuido porque no sé cómo me vaya a ir, justamente ahí es donde entra elementos que pueden poner en riesgo la salud por la fatiga pandémica. Sí, Es decir, cuando yo, por ejemplo, digo, ay, pues ya me dio, ¿sí? Ya me dio, mi cuerpo generó, mi organismo generó anticuerpos, ¿no? Entonces, ya, voy a salir, porque en ese momento tengo como un periodo de gracia en el cual sí. ya la bocanada de aire, ¿no? O sea, decir, por Eh, fin, por fin. Fíjate que de diciembre, no, de un poquito antes, a mitad de noviembre para acá, la mitad de los pacientes que he estado atendiendo, los estoy atendiendo de manera online. Recientemente acabo de retomar la presencial también, sí, pero en ese tiempo estaba el 100% en en terapia línea. online, ¿sí? En línea, y la mitad, primero, de mis pacientes o tenían COVID o estaban en cuarentena porque alguno de sus familiares dio positivo, ¿no? Y en Sí, ese sentido, la percepción del riesgo fue tremenda. O sea, las consecuencias post-COVID, ¿sí? Las secuelas, que se habla no solo de nivel orgánico, las secuelas psicológicas, emocionales, post-COVID. sí. Y que desgraciadamente no es como otro tipo de enfermedad que dices, ay, ya me dio, pues ya generé Ya la inmunidad, libré. ya, Sí, ahora sí, China libre. No, es además volverme, volverme a cuidar y aún más, porque quién sabe si mi organismo tendrá la misma fuerza para responder a una recaída. sí. Y eso está generando a nivel emocional y a nivel motivacional fatiga, cansancio. Así es. Y que nos impacta, porque como te decía, yo quisiera salirme, e irme con mi papá, ¿no? Pero ahorita no están las condiciones dadas, aunque ese sea mi deseo. Pero eso no quiere decir que no esté cansada de tener que estar aquí en resguardo, en casa, porque somos seres sociales, Edgar. Somos seres Completamente. sociales. Han pasado fechas importantes, por ejemplo, en nuestro país. Empecemos, el Día del Niño, el Día del Maestro, el Día de las Madres, el Día del Padre, todos los cumpleaños de nuestros seres queridos, las posadas, no hubo posadas. Fiestas Eh, patrias, Día de los Muertos. todas esas y ahora últimamente, pues obviamente lo que es Navidad, Año Nuevo, el Día de Reyes, el Día de la Candelaria, o sea, fiestas que tienen tanto símbolo para nosotros, que implican y que se vio alterado todo esto debido a la pandemia, ¿no? Y que tristemente personas que se han atrevido a realizar reuniones con gran cantidad de personas, pues se han enfermado. Entonces es en realidad un riesgo, ¿no? Y como dices, muchos de ellos están en resguardo, aunque no les haya dado este virus, no haya tenido un impacto palpable en ellos. Eh, nos ha alterado la vida. Creo que este COVID viene a darnos lecciones que aún no sé cuándo vamos a terminar de aprender, decía el maestro Fernando Orozco, ¿no? Sí, yo creo que la lección aún no termina. Así La es. lección aún no termina. Todavía estamos viendo esto. Solo que fíjate que antes, y de hecho, por ahí de mayo que tuvimos un conversatorio como este,
hablábamos de la necesidad de hacer contención, de estar ahí, de acompañar al otro en este momento. Así es. Y hoy pareciera que no, no solamente es contención. Hoy realmente es un nivel de compasión en el sentido estricto de la palabra. Y es una palabra hermosa. De padeciendo juntos. Exacto. ¿Sí? Es decir, nos acompañamos en lo que estamos y creo que lo que la humanidad, no sé si estarías de acuerdo, lo que necesitamos es humanizar justamente esta pandemia, uno. Segundo, es humanizarnos empáticamente con el otro. ¿Sí? Fíjate Así que es. no sé si sea oportuno en este momento o a lo mejor me voy a adelantar, pero Adelante. lo que estamos diciendo es de las medidas o las recomendaciones que hacen justo la Organización Mundial de la Salud hace una primera recomendación y la dice de una manera tan sencilla que en la simplicidad está el poder enorme del impacto que tendrá. La primera recomendación es entender a las personas. ¿Sí? Es decir, que cada uno de nosotros tiene una realidad distinta y que para algunos es posible quedarse en casa, ¿no? Pero para otros no lo es. Y es necesario entendernos. Sí. Y en la medida de lo posible, cuidarnos. Sí, Edgar, y gracias por traer a colación. Por supuesto que no te adelantas, creo que va muy bien el tema que traes en este momento, ¿no? Ahorita hablabas también de lo que es la compasión, que mucha gente piensa que la compasión es lástima por el otro, sentir lástima y nada más alejado de la realidad, porque la compasión precisamente es observo tu dolor, veo que estás sufriendo y deseo aliviar tu sufrimiento. Eso, entonces ahí está precisamente la esencia del acompañar, Edgar. Entiendo cómo te estás sintiendo y no te voy a decir, cálmate, ya va a pasar, todo va a estar bien, no pasa nada. No, porque lo cierto es que las emociones están llegando a nosotros, Edgar, y están teniendo un impacto. Y con gran frecuencia, lo primero que hacemos es darle a la espalda a la emoción o negarla, suprimir la emoción, que es una de las cosas más complicadas para poder gestionar adecuadamente nuestros estados emocionales. Entonces, ese proceso de acompañamiento de decir a mi amiga, tengo una amiga muy querida, Laura, y de repente yo dejo de comunicarme y ella ya sabe que cuando yo no le llamo es porque algo traigo y ella es la que me está llamando, y no tienes idea de cómo, uy, ahorita casi me dan ganas de llorar, cómo me reconforta que ella haga eso. Me dice Betty, porque sé por lo que tú estás pasando, ¿sí? Y es una amiga entrañable y que está ahí presente, que precisamente me acompaña en los procesos que me ha tocado vivir, ¿sí? Y eso reconforta muchísimo el corazón, porque una tendencia que se ha observado es precisamente cómo tendemos a replegarnos en nosotros mismos ante Sí. este cansancio, este desgaste, ¿no? Cuando en ocasiones esa simple llamada que te comparto es súper, súper acompañador. Completamente. Yo digo que hay varios niveles de poder estar y ser con el otro, ¿sí? En esos momentos. Tal vez, tal vez mi amigo, mi compañero de trabajo, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi sobrino, tal vez su necesidad a lo mejor es profesional,
dejemos al profesional hacer su chamba, ¿no? Que Sí, también es importante. Es decir, que si claro. alguien, estamos viendo que requiere una ayuda profesional, también es facilitar la posibilidad de que tenga acceso, y eso tendría que ser ese es uno de los grandes retos para todos los países, pero quiero hablar del nuestro, México, ¿sí? Es el poder establecer políticas públicas en el ámbito de salud y de accesibilidad a la salud mental Mental de específicamente. nuestro país específicamente, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, ni en el Seguro Social, ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni en el ISSSTE, ¿sí? Sí. Se encuentra la misma capacidad de atención No, es imposible. de los psicólogos, porque sí hay psicólogos en las Sí, instituciones, claro. sí los hay, pero hay uno para atender a muchísimos derechohabientes, ¿no? Entonces, creo que el desarrollo de políticas públicas en torno a la salud mental es una tarea, ¿sí? De nuestro gobierno, y nosotros como ciudadanos debemos pugnar, ¿sí? Debemos exigir que podamos tener accesibilidad a la salud, a la salud mental. Bueno, cierro el paréntesis político porque no quiero ser aquí aspavientos, ¿no? Pero la cuestión aquí, y regreso al punto, hay diferentes maneras de estar con el otro. A Sí, veces simplemente se requiere del amor de papá, del amor de mamá, del amor de mi hermano, del amor de mi amigo, de mi amiga, que te digo, que a lo mejor no digo nada, pero solamente te mando un abrazo virtual sanitizado a través del WhatsApp, porque no te puedo ver, ¿sí? Y, sí, y por ahí cuando me dice, te mando un beso lleno de Lysol, perfecto, de nada por la publicidad, ¿sí? O sea, es esto. Exacto, mira, sí, nos dice por acá Nancy, no solo es hablar de humanidad, sino con humanidad, ¿sí? Sí, 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 no solamente es hacer el rollo así como discursivo, ¿no? Es sí, tratarnos humanamente. Y sí, dentro del hartazgo y entender que puede estar harto de estar encerrado, harto de tener que traer, como yo he escuchado expresiones, a lo mejor no sé, a lo mejor son muy tapatías, porque yo los estoy viendo desde Guadalajara, ¿no? Ese de, ay, este bozal, ¿no? O sea, este bozal que no nos permite expresarnos. Justamente hoy en la mañana estaba, como se le digo, que tenía desde la mañana con el cubrebocas que ni me acordaba que ya lo traía puesto. sí, me pasa. Y sí, es estar con el otro y de una manera distinta. Ser compasivo, ser empático y generar esperanza, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que, y ahí me gustaría precisamente, Edgar, compartir con las personas que nos están escuchando, agradezco mucho las palabras de Nancy, eh, ¿qué posibles estrategias pudiéramos utilizar para tratar de aminorar un poquito esa fatiga pandémica, ese cansancio o ese desgaste emocional por el cual estamos transitando? Ahorita ya hablabas precisamente de esas llamadas o mensajes por WhatsApp, los abrazos virtuales también, pero ¿qué pudiera hacer la gente o qué podemos hacer? Porque me incluyo Sí, eh, para tratar de salir de este agotamiento emocional por la pandemia. yo no sé si, a lo mejor voy a diferir un poquito, ¿eh? Uh Yo no sé si en este momento inmediatamente pasaría al cómo salir. Yo -huh. primero diría, Ah, acepta me que estás encanta, cansado. perfecto, sí, Antes de luchar contra ello, el primer paso es aceptar que estás así, que que estás estás agotado así, emocionalmente. que estás hasta la coronilla. Ajá. ¿Sí? Completamente. Decir, estoy cansado, estoy harto. O sea, darle palabras, darle nombre. La alfabetización emocional es importantísimo. Sí, Sí, imagínate, si dentro de las políticas educativas de nuestro país han pasado desde cobertura para todos, es decir, que todos alcancen, la escuela llegue para todos, y luego una educación de calidad, ahora
yo diría, ¿cómo sería haciendo como un paralelismo en la alfabetización emocional? Yo creo que estamos en un proceso de alfabetización, en donde Sí, estamos aprendiendo a darle nombre, a darle espacio en nuestra vida a las emociones y decir, estoy así, estoy cansado, estoy fastidiado, estoy agotado, me muero por darte un beso, por abrazarte, mamá, papá, ¿sí me voy a entender? Sí, sí, por eso que decías tú, y que me duele tanto que no, porque tengo miedo. Tengo una, digo, tuve una paciente, ya no está ahorita en este momento en terapia, donde me decía, tengo miedo, Edgar, me decía, tengo miedo de ir con mi mamá, porque me da tanto miedo, aunque sí, yo me estoy cuidando, que se enferme por mí. sí, Y el temor de dañar al que amo es tremendo. Y así entonces lo es. primero es aceptar y Me decir, estoy encanta así. que lo traigas a colación, como en lo que es la gestión de emociones. Primero, identifica qué es lo que estás sintiendo. Y ahí es donde entra la alfabetización emocional que tú dices. Recientemente veía una serie y me gustó mucho una frase que le decía el papá a un niño y le compartía, es que si lo nombras, desaparece. No es tan mágico, obviamente, ¿no? Pero sí es bien importante en estudios científicos que se han realizado, Edgar, se ha encontrado precisamente la parte que más se activa ante el miedo y la agresión es la amígdala o a la ansiedad. Y ha quedado plenamente demostrado que cuando le ponemos palabra a la emoción o la sensación que tiene mi cuerpo, la intensidad de la emoción disminuye. Y quizá es complicado decir, estoy agotada o estoy harta simplemente, estoy hasta la pacotilla ya de esto que nos está sucediendo. Y no pasa nada con que digamos eso. Eso no me convierte en una mala persona. Al contrario, es un proceso totalmente natural de aceptación de mi emoción. Y una parte importante de la regulación de emociones es precisamente validar la emoción que estoy sintiendo. Sí, Que esto que siento es importante y que es necesario reconocerlo y ponerle palabras para que disminuya la intensidad, Edgar. completamente. Cuando desenmascaramos esto y dice, ¡ah, te caché, miedo, maldito, aquí estás! ¿Sí? O sea, Me encanta, eres tú, sí. te llamas miedo, me muero, ¿no? Estoy harto, estoy... Cuando digo esos nombres y le digo, aquí está, te quito esa máscara y te revelo que te llamas así, sí, Sí, totalmente baja la intensidad y además digo, ¿qué voy a hacer contigo? así Entonces, es. la primera estrategia que yo quisiera compartirles, y ahora sí que vamos una y una, ¿te parece? Me encanta. La primera estrategia, yo te diría, invítale un café a tu emoción, invítale un café a tu estado anímico y dialógalo contigo, dialógalo, introspecta, ¿no? Sí, Interioriza e introspecta, ¿sí? Interioriza, entra dentro de tu ser, ¿no? Interioriza e sí. introspecta. Introspectar tiene que ver más con la reflexión interna. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy así? Dialoga con tu emoción. ¿Qué te Sí, tiene así de harto? ¿No? Invítale un café. Invítale un café y negocia. Negocia qué puedes hacer. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Tú mismo conmigo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer para poder sobrellevar de una mejor manera esta fatiga? Hay que esto que estoy entender sintiendo. esto que estoy Ujú. sintiendo. Hay que entender una cosa, la fatiga se puede paliar, pero en este momento la humanidad no ha descubierto la manera de erradicarla. La manera de erradicarla es que se termine este virus, ¿sí?
y no ha sucedido. Estamos ante un momento de cambio, que es el proceso de vacunación de la población, de la humanidad global, ¿sí? Va a tardar su tiempo, va a Sí, tardar su tiempo, ¿sí? Por ahí estaba diciendo que en México, estaba escuchando por ahí un analista de datos estaba diciendo que probablemente en México de 2 a 3 años podría durar el proceso de vacunación de la población, de la mayoría, ni sí, siquiera de la absoluta, ¿no? Entonces, todavía no. Entonces, ¿cómo paliar esta fatiga? Eso, encuentra sí, la manera de disminuirlo. Tal vez es sí. una fatiga, nos va a costar trabajo y, y no esperemos que haciendo una cosa mágicamente, cual varita mágica, Vaya a desaparezca. desaparecer. Exacto. Sí, Entonces, introspecta, entra en contacto contigo mismo, invítale un café y dialoga contigo mismo. Alguien me puede decir, Edgar, pero es más de lo mismo, ¿no? Estoy harto de estar solo y me está diciendo que vaya contigo a otra vez adentro de mí. Pues, si no vas dentro de ti, difícilmente vas a encontrar soluciones desde adentro, ¿no? sí, fíjate, Edgar, precisamente era una de las estrategias precisamente y es reforzar el autoconocimiento de nuestros estados emocionales es indispensable. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Antonio Damasio, un neurocientífico que está en San Francisco, eh, él señala, y me encanta cada que lo digo, que el cuerpo sabe lo que la razón ignora. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es el primer sensor de que algo está sucediendo en nuestra vida y que eso todavía no alcanza a llegar a un proceso de razón. Entonces aquí sería, escucha tu cuerpo, ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo? Y es como el poema de La casa de huéspedes de Rumi, es dale la bienvenida a todas las emociones y no intentes solamente eh, buscar las emociones positivas o que te hagan sentir bien. Hoy ya no se habla tanto de emociones positivas o negativas, se habla más de emociones agradables o desagradables. Desagradables porque me incomodan, me hacen sentir mal, pero precisamente eso te está propiciando que te des cuenta que hay algo a lo que le tienes que prestar atención. ¿Sí? Y es darle la bienvenida a todas esas emociones sin juzgarlas, porque aparte, nuestro pensamiento se puede convertir en nuestro peor enemigo, estarás de acuerdo, Edgar, y ahí sería una segunda estrategia, es cuida tu pensamiento, porque en ocasiones no es lo que te sucede, sino la interpretación que le das a lo que te sucede, lo que te genera esos estados emocionales. Adelante, Edgar. Completamente, ¿no? Me encanta esto que estás diciendo, o sea, porque cómo pensamos y cómo estamos entendiendo esta vivencia, también determina de alguna manera nuestro actuar, ¿no? Sí, claro. Exactamente, estoy de acuerdo. Y eso me hace pensar en otra manera. Creo que necesitamos, y precisamente esta fatiga pandémica de estos factores protectores, que estamos cansados de estos protocolos, incluso de salud, ¿no? Creo que estamos pasando algo que en la sociedad y que es un dilema, y tal vez lo voy a decir y muchos podrían estar en desacuerdo y tienen todo su derecho, ¿no? Estamos pasando a un momento en el cual hay hay un cuidado personal al criterio personal y social, es decir, mmm, bajo tu criterio participa o no en actividades sociales. ¿Sí? No bajes la guardia, sin embargo, los procedimientos y protocolos de cuidado no es que se hagan más laxos, sino que
en este momento, para paliar la fatiga, revisa dónde sí puedes y dónde no puedes. Así es. Con quién sí Y, puedes y con quién no puedes. y que hay actividades que pueden ser al aire libre y que pueden ser en compañía de tu familia o de seres cercanos a ti. Nosotros aquí en casa, yo vivo con mi hermana, mi hija y dos sobrinas, y en diciembre terminamos, pero ya ¿no? Cansados, ¿no? Del encierro. Y les digo, ¿saben qué? Nos vamos a ir a la playa. Queda aquí a 1 hora. Nos fuimos a Bahía de Quino, con todas las medidas. Nos fuimos nosotras eh, y nos instalamos en un lugar, Edgar, donde no había gente. Llevamos cobertores para ponerlo en la arena. Fue la cosa más deliciosa que pudimos Exacto. haber hecho. No, nos relajamos, nos reímos, caminamos, nos mojamos los pies porque hace mucho frío, no nos bañamos, pero eso, esa actividad al aire libre, con las gentes cercanas a ti, ayudan mucho a desconectarte un poco de tus pensamientos en relación a todo esto que nos está sucediendo. Completamente, exacto, a eso me refiero. O sea, el ver cuidando el protocolo, el cuidado individual y del otro, pero en donde Sí. sí se puede, es decir, como tú lo hiciste, así como lo acabas de decir, si en la playa van a estar ustedes solo, la pura familia que ya convive Sí. dentro de tu casa, pues sal, ¿sí? Si te gusta el senderismo, pues órale, al cerro, Así es. pélate para el cerro, camina, ¿sí? Sal, respira, ¿no? Mira, sí, ahorita algo que también y les comparto que a mí me está ayudando mucho, yo dejé de caminar mucho tiempo, especialmente desde que, poco antes de que iniciara la pandemia, dejé de caminar. Y hace un mes lo retomé, no tienes idea. Aquí en el parque nos vamos mi hija y yo con el Manchas, nuestro perro. Caminamos y platicamos y si queremos vamos calladitas y nos reímos con todas las travesuras que hace el Manchas y hay mucha gente caminando, pero vamos con nuestro cubreboca. ¿Sí me explico? Tampoco está prohibido salir, pero sí realizar esas actividades que al menos a mí en lo personal me ha ayudado mucho el ejercicio físico a tener esa sensación de bienestar, de mayor energía sobre todo, porque yo llegué a un punto estos meses donde mi energía, yo creo, la gasolina casi casi se me había acabado. Hoy empiezo ya a recargar esa gasolina, ¿no? Completamente. Mira, otra estrategia que también es importante que yo le recomiendo, de hecho, acá con un grupo de colegas terapeutas, estamos trabajando grupos de automutuayuda. Es un modelo que los grupos de ayuda mutua ya tiene bastante tiempo Sí, claro. trabajándose. Sin embargo, hay un esquema de automutuayuda precisamente que se empezó a trabajar recientemente o se modificó recientemente en la parte norte de Italia y que por cierto comercial está por salir la versión en español que un servidor hizo la traducción del manual de los grupos automutuayuda, ¿no? Y Okay. es decirle, esto, de hecho queremos abrir, si hay algún interesado, perdóname, ¿puedo hacer el comercial? ¿Me permites? Adelante, por favor, todo lo que nos ayude. Hacer un grupo de automutuayuda virtual sobre un tema en común, es post-COVID, es decir, pacientes o personas que hayan tenido COVID, el grupo de automutuayuda, que pueden escribir por ahí, si nos apoyan, Marisela, al correo electrónico lomeli.edgar@gmail.com para poder hacer abrir este grupo, ¿no? Muy De bien. automutuayuda. Entonces, de esta manera de cómo acompañarnos. Los grupos de automutuayuda ofrecen precisamente una riqueza enorme, porque es a nivel de compartir la experiencia, ¿sí? Y el caminar juntos en esta Sí, lucha claro. post-COVID, ¿sí? Por ejemplo, por decir una característica que me he encontrado en pacientes post-COVID,
es el rechazo social, la Sí. experiencia del rechazo social, La exclusión, ¿no? la exclusión, ¿sí? Que sigue, y que hay secuelas como de ansiedad y depresión post-COVID. Sí, Entonces, ¿cómo acompañarnos en ese momento? Además de la ayuda profesional, repito y subrayo, no suple la psicoterapia o la atención clínica los grupos de mutuayuda, pero favorecen al fortalecimiento humano y al desarrollo humano. así es, Edgar. Fíjate, ahorita que te escucho, pues eh, afortunadamente en el instituto pudimos llevar en línea las 2 maestrías que impartimos de inteligencia emocional y de psicoterapia gestal. Y es muy bello como cada que iniciamos la clase, las chicas se saludan y cómo les fue y qué ha pasado. Y una de ellas, Paola, me dio mucha risa porque dice, reporte COVID. Y empiezan todas, no, pues estamos viendo que ya toda mi familia se contagió, pero que estamos viviendo esto, porque precisamente eso nos fortalece. No hay nada que duela tanto. Se ha dicho, se han encontrado estudios en los cuales, Edgar, cuando sufrimos de rechazo social o exclusión social que nos dejan fuera, se activan las zonas del dolor de nuestro cerebro, fíjate, las mismas zonas del dolor físico se activan. Quiere decir que el rechazo social o la exclusión social duele como si fuera un dolor físico, pero lamentablemente no tenemos ningún medicamento para disminuir eso. Y es algo que nos está sucediendo, pues que esto, lo que sucede, las secuelas post-COVID, gracias por compartirlo aquí ante las personas que nos están escuchando, porque creo que es muy necesario brindar ese tipo de apoyos. Y me encanta que lo puedas haber dicho. No, al contrario, muchas gracias. Y una estrategia más, y que, híjole, tal vez no sea la panacea, no, tal vez no sea la panacea, pero es precisamente realizar ejercicios que permitan crecer nuestra resiliencia Sí, post-COVID o pandémica, ¿sí? Es decir, sí es cierto que escuchar y compartir nuestro pesar con otros y hacer catarsis común, así de, ay, yo también, ay, mi mal, ay, yo también, a mí me duele acá, a mí me duele, o sea, a mí me duele el alma, a mí me duele el cuerpo, eso ayuda, ¿sí? El vaciar y expresar completamente. Sin embargo, también el podernos relacionar y establecer vínculos sanos con personas que nos permitan precisamente ser resilientes, sí. Y es ¿sí? aceptar precisamente que podemos estar frágiles. Fíjate que ahora que planeamos esta charla, pues me gusta mucho leer, ¿no? Y encontré algo y hay una palabra japonesa que no la pronuncio bien, me disculpan, ¿no? Dice kintsukuroi, kintsukuroi. Eh, ¿Qué es? Dije yo. De hecho, hay un libro, así ahorita no recuerdo el autor, y nos señala que es el arte japonés de recomponer lo roto. Con A oro. propósito, con oro, exacto. Entonces, dejando a la vista la reconstrucción, la cerámica. Entonces, aquí señalan que es el símbolo de fragilidad, pero también de fortaleza y de belleza. Y los seres humanos, yo creo, tenemos ese gran don de poder salir fortalecidos ante las situaciones adversas de nuestra vida. Eh, y yo lanzaría esta pregunta, Edgar. Creo que esto no es una de las situaciones complicadas que hemos vivido, al menos esta generación en la que estamos. Y yo les pregunto a mis alumnas, si alguien viera en tu pasado toda la historia de tu vida y todos los conflictos que has vivido, ¿qué encontraría de ti? ¿Cómo lograste salir adelante? Mira, las muchachas se fascinan, porque es cierto, dicen,
Yo he tenido muchos conflictos y aquí estoy luchando y voy adelante. Lo que pasa es que en ocasiones tenemos una ceguera ante nuestros propios recursos emocionales, Edgar, ¿sí? Y es estarlos ejercitando. Y una parte fundamental, y con esto me gustaría muchísimo dejárselos, es ser amable contigo mismo. Sí, Hay un podcast, paciente, amable. sí, que se llama, está en Spotify, Carta a mi yo de antes. Y que Me tú le encanta. escribas a todo lo que viviste, fíjate qué hermoso. Y me quedo yo, ¿qué le dirías en este momento a tu yo de antes? A tu yo que ha pasado tantas dificultades. Lo lograste, pudiste hacerlo, eres fuerte. Y me emociono ahorita de estarlo diciendo, ¿no? Porque a veces se nos olvida esa fortaleza que tenemos, esa resiliencia, como dices tú, que es esa capacidad para volver a nuestro estado anterior. Dice Tal Ben Shahar que quizá no tendríamos que hablar de resiliencia, sino de antifragilidad, porque lo frágil obviamente se quiebra, pero la antifragilidad es precisamente salir mucho más fuerte de lo que eras antes. Y creo que esto es algo que nos viene a enseñar el COVID. Completamente, completamente, sí, sí, sí. Y esta resiliencia, digo, es que hay personas, todos conocemos ese ser, un amigo, un familiar, que, que, que lo podemos admirar y querer por esa capacidad que pueda tener de fortalecerse, ¿no? De reponerse. Pero también conocemos a ese amigo, familiar, conocido, cercano, que tiene justamente la cualidad contraria, ¿no? Sí, Del fatalismo, del miedo, bueno, toda esta, potencializar la fragilidad, ¿no? No es ignorarla, somos mortales, sí, somos moribles, ¿sí? El virus es real, las complicaciones son reales, la muerte es real, ¿no? Sin embargo, es cambiar el enfoque. Yo diría, cambia el enfoque del daño por el enfoque de salud. Es decir, no pienses en el daño, piensa en la salud, ¿sí? sí, Piensa en la salud que puedes traer, en la salud emocional dentro a que puedes traer a ti mismo, la salud emocional que puedes traer a tu familia y a los que te rodean, con los que convives, ¿sí? La sí, salud emocional que digo, la salud espiritual que puedas requerir en este sí, momento, ¿sí? La salud biológica, orgánica también. Eso es importante. Entonces, los factores protectores no se suspenden, nos cansan, sí nos cansan, nos pueden llegar podemos llegar a expresar fatiga pandémica, ¿sí? De vivir bajo estos factores protectores, pero son factores protectores, ¿sí? sí, Sin sí, embargo, siempre va a llegar un momento en el cual el guerrero tendrá que quitarse su armadura para descansar. ¿Dónde? Donde se permite ser vulnerable. así es. ¿Sí? Donde Y te quizás puedes... sea con tus seres más queridos, ¿no? Exacto. Y esa es la última de las cuestiones que yo le diría, permítete ser vulnerable. Sí, sí, Permítete mostrarte, permítete expresar, permítete reír, permítete gozar, porque no solamente se trata de expresar la frustración, porque la fatiga pandémica no solo es hacia las emociones de tristeza, de enojo, la fatiga pandémica también es esta imposibilidad también de negarnos el sonreír. Entonces, sí, gocémonos, gocémonos. sí. Qué bello esto que dices, ¿no? Cómo la sonrisa nos puede ayudar tanto
para mejorar nuestra salud emocional. Una sonrisa le manda información al cerebro y disminuye un poco la intensidad de la emoción y nos ayuda a regular. Ahorita que te escuchaba de que sí, siempre va a haber esos tipos, habemos, no va a haber, como si estuviera allá afuera, como si yo no. Gente que podamos ser más fatalistas en ocasiones o no. Y algo que dijo Stanislao Barrach, un científico argentino, neurocientífico, y me encantó que dijo, no te creas todo lo que piensas, porque te puedes convertir en tu peor enemigo. Y ahí es cuando retomo otra vez. Trata de ser amable contigo mismo, pero si estallas, tampoco es malo, Edgar, porque quiere decir que en esos momentos estás en un estado de fragilidad, que te estás sintiendo vulnerable. Esposas, esposos, novios, novias, hijos, hermanos, hermanas, se vale sacar el estrés y decir lo que nos molesta, porque eso ayuda a que reconozcamos nuestra emoción. Y quizá nos podamos preguntar, Edgar, esta persona que está estallando de esta manera, que está renegando, que está diciendo cualquier barbaridad de cosas que en ocasiones lastiman, en lugar de ver esa conducta de enojo o de agresión, creo que sería importante aprender a leer qué hay detrás de ese enojo. Y quizá es un niño vulnerable. Y tratar de entenderlo, de comprenderlo. Y una cosa, creo que estarás de acuerdo conmigo, generalmente estallamos con los seres que más amamos en el mundo, porque son los únicos que nos van a aguantar. ¿Sí? Y no tienen la obligación, ¿eh? Y no tienen obligación, obviamente, pero es eso, tratar de entender qué hay detrás del enojo. Tú decías de la sonrisa. Sí. Quisiera pedirte un favor, Betty, y a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo. Hagan este ejercicio. Quisiera pedirte que tú lo hicieras y que lo hicieran los demás. ¿Recuerdas alguna persona específica, concreta, que te vio y su mirada te dio tanto que te reseteó y te recargó? Por supuesto que sí. Me quedé sin palabras. De todo lo que siento. Yo te diría a ti y a todos los que nos escuchan, mirémonos. Mirémonos, porque una mirada toca, pero Valida. toca el alma, toca Sí. el corazón, toca el sistema límbico. Sí. ¿Sí? Una mirada profunda, una mirada amorosa, una mirada que precisamente recarga. Muchas veces, y esta fatiga pandémica para muchos también es consecuencia de que nos dejamos de vernos. Dejamos de vernos en familia aunque cohabitemos. Así es. Veámonos, mirémonos. Y yo te diría, mira con amor. Y abraza cuando te sea posible. Mira y abraza cuando te sea posible. Hay miradas que abrazan. Que besan, que desnudan, Sí. que te hacen el amor. ¿Sí? Hay miradas. Qué bello, sí. ¿Sí? Entonces, mirémonos al alma, mirémonos como seres humanos. Al final de cuentas, es uno de los sentidos más preciosos que tenemos. ¿Sí? Y curiosamente, uno de los síntomas, ¿no?, de este es la anosmia, ¿no? O sea, la pérdida del olfato, es uno de los sentidos. Y yo diría, pues, que la contraposición es
potencializa el sentido de la vista, ¿no? De la vista del corazón, en ese sentido. Sí. Pues bueno, ya me puse romántico, tú. Pero creo que es bello, muy bello, porque nos permite reflexionar todo aquello que tenemos en nuestra vida y que quizá no tomamos en cuenta. Y esto que dices, mira al otro y agradece poder mirarlo, diría yo, porque le estás dando existencia con tu mirada. Y es Dice una una parte, frase, perdón, disculpa que te interrumpa, dice una sí, frase, mírame con tu mirada que nada me quita y todo me da. pues sí estás muy romántico, amigo. Espero que lo estén disfrutando mucho porque realmente necesitamos todo esto. Necesitamos reconocernos y reconocer al otro. Necesitamos saber que somos importantes, que hay gente a nuestro alrededor que nos quiere, que estamos viviendo momentos muy complicados, pero creo que a través del amor, a través de esa mirada, de reconocer al otro, de saber que tengo derecho a quizá estresarme y estallar, pero que afortunadamente tengo a mi lado seres humanos que me aman y son los únicos que me van a aceptar así como soy realmente. Sí, y que bueno, ya quitándole el romanticismo, es que a eso me refiero, es que cuando luego pensamos en estrategias para afrontar la covidianidad, estrategias para enfrentar ahora la fatiga pandémica, parecería como que tendríamos que dar la receta Como super hacer algo nuevo, sí, y no algo nuevo, existe. algo completamente estruendoso o grande, magnífico, cuando el secreto está aquí en la cotidianidad, en Sencillo. la cercanía, en el tú y yo y tú, en el nosotros, ¿no? Dice Sí. por ahí una gran amiga, Heidi, el intersomos, ¿no? O sea, en esta capacidad de ser siendo juntos, ¿no? Construyendo esa identidad común. Es decir, pues por supuesto, es, es muy cotidiano, es así de sencillo. Sí, claro. Un caldito de pollo para el corazón, como dice el autor, ¿no? Sí, Así de y, sencillo. y eso es tratarte bien. O Claro, sea, sea amable contigo mismo, trátate bien, cuídate, date pequeños regalitos. Si no estás acostumbrado, no puedes comerte un chocolatito, prémiate con un pequeño chocolate en ocasiones, no te comas toda la caja, pero bríndate espacios que te hagan sentir bien, ¿sí? completamente, Y son completamente. estrategias sencillas. Muchas de ellas no necesitamos dinero, la gran mayoría de ellas, Edgar, no necesitamos dinero. ¿Qué quiere decir? Que somos humanos y como humanos en compartir esa humanidad que es con lo que aportabas hace un momento, ¿no? Compartir esa humanidad que nos hace humanos. Nuestro lenguaje, nuestra mirada, nuestra palabra, ¿sí? El abrazo, todo eso son estrategias que podemos emplear a nuestro favor para tratar de estar menos desgastados emocionalmente. Sí, completamente. Mira, quisiera hacer una referencia nada académica, pero toda humana, ¿no? A un personaje del mundo del espectáculo que me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver ahorita? Pero hay una profunda verdad de vida en esto que dice. Hay un icono en el drag queen que se llama RuPaul, y él dice, si no puedes amarte a ti mismo, ¿sí? Eh, ¿cómo podrás amar a alguien más? ¿No? Y Sí, hay una profunda verdad en esto que me lo hiciste ahorita que lo dijiste, si desea amable contigo, me lo evocaste. Por supuesto, porque hay una profunda verdad. Es el amor por ti mismo, el amor propio, ¿no? Que no es egoísmo, sino claro es que amor. no. Es muy necesario. Es muy necesario, ¿no? Mira, no se puede dar lo que no se tiene para empezar. Completamente.
Entonces es cuidarte a ti mismo, cuidar tus pensamientos, no te conviertas en tu peor enemigo. Dice Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española, que el 90% de lo que pensamos y nos preocupa nunca sucede. Fíjate, es muy alto ese porcentaje. Entonces, trata de bajarle un poquito a esa intensidad, sonríe, ponle palabras a lo que sientes. El silencio relaja mucho, date espacios de silencio contigo mismo. Así como decías tú, conversa contigo mismo y yo diría, y conviértete en tu mejor amigo. Completamente. Y pues invítale un tequila, por supuesto. Invítale Claro un que tequila, sí, disfrútalo, ¿no? sí, sí. Y Betty, pues, qué go- Pues miren, déjenme les sí, digo que en este momento estamos actuando algo de lo que le estamos diciendo, porque es una delicia estar platicando contigo. Aparte, hay mucho cariño entre nosotros y en ese sentido, pues me parece que es bastante transmitible. ¿O no, público querido? Se siente, por supuesto. Te admiro, te respeto y te quiero, amiga. Entonces, en ese sentido, sí, va es de un aquí para para allá, Edgar, sí. gracias. Fíjate, Edgar, cuando pensé en este tema, en el primero que pensé fue en ti. Ay, gracias. No, lo que pasa es que creo que me siento tan cómoda, tan en confianza, tan a gusto y, y diría yo, me sigues en mis locuras y eso me encanta. Entonces, muchas gracias por haber tomado en cuenta esta invitación. Yo te lo agradezco mucho porque sí, ciertamente es riquísimo estar aquí compartiendo y es una manera de darnos un regalo a mí misma al menos, ¿no? De poder compartir y que las personas que están allá afuera y que puedan tener alcance a esta charla, vean que lo que estamos sintiendo, si estamos muy cansados o enfadados, es totalmente natural y validar esa emoción, pero también pensar que de esto vamos a salir. Lo hemos hecho, ya vamos a tener un año con este virus y hemos encontrado estrategias que nos han permitido salir adelante. Entonces, agradezco mucho tu participación, Edgar. Gracias y gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias a Joana, paisana, bueno, de Teocuidatlán, de Corona, Jalisco, su familia de por allá, ella vive en California, pero saludos, por favor, Bien. Joana, a Nancy, a RJ Choza, a Rebeca Lara, Ah, Rebeca. sí, a Jocelyn, a Miriam López, ¿no? A Rocío Podaca, no sé quién sea, Iluminación Centro, pero Iluminación Centro, Con esta Marta, creo. creo, Lizeth Armenta, Lucy García, gracias también, Monse Sánchez, que te veo Doctora también por acá Lucy. conectada, muchas gracias. Gracias a todos. Y pues Sí. bueno, Bere, querida amiga, Bere Godínez, mi amiga querida del corazón, gracias, gracias, saludos. Pues bueno, familia IPSE, gracias por esta invitación. Gracias. A mis queridos alumnos, quiero decirte una cosa, Adelante. ese es clave, ¿eh? Mis alumnos del Instituto Quinto acá en Guadalajara saben de qué les estaré hablando, porque yo les digo mis bien amados. Ahorita que dices ser amables, hay que sanar el niño interior a través del amor. Entonces Sí. somos bien amados. Mis bien amados, que tengan una excelente noche. Gracias, Vivi. A todos. Vivi, bueno, hasta donde sé, ella está en Australia, ¿verdad, Vivi? Pero qué padre, no sé si todavía Vivi. andas por allá o aquí cerca, pero muchas gracias por sintonizarnos. Un Una- gusto. un abrazo tapatío lleno de torta ahogada y chile picoso y tequila, por supuesto, y tejuino para ustedes y el mundo. Pues gracias a todas las personas que nos acompañaron, de verdad. Estoy muy feliz de poder retomar estas charlas, Edgar. Creo que no va a ser la última, espero. Más adelante vamos a continuar, ¿no? Como seguir compartiendo con esas personas
que puedan estar necesitando todo esto. Gracias. Sí. Bueno. Bueno, pues gracias a todos. Estaremos cerrando. No sé si quieras agregar algo más, Edgar. No, mira, ya nos contestó Vivi. Sí. De Melbourne. Gracias. Saludos Gracias, al otro lado del mundo, perfecto. Pues nada, buenas noches y acompañémonos, perdón, en este momento, hagamos de alguna manera posible que sea menos complejo. Y ¿sí? sonriamos, vamos a sonreír. Tomen agua, por favor, tomen mucha agua. Le manda muy buenas señales a nuestro cerebro. Hasta luego y gracias. Un abrazo. Bye.